Muy bien, vamos a orar para comenzar, ¿les parece bien? Listo. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra y de estar aquí reunidos, Dios, en tu nombre. Gracias, Señor, te pedimos que una y otra vez tú nos recuerdes lo que somos para ti, quiénes somos, a quién le pertenecemos, y de esta manera, Señor, podamos vivir en congruencia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a continuar con nuestro estudio. Al final, hoy en lugar de hacer los comerciales al principio, se los voy a hacer al final, ¿ok? Vamos a continuar entonces con esta serie que empezamos el domingo pasado, ¿ok? Que se llama Firmes en la Libertad. Si ustedes recuerdan, empezamos a hablar sobre la epístola a los Gálatas. Hicimos un poquito de historia porque algunas personas no nos pudieron acompañar, vamos a repasar esto, no nos pudieron acompañar el domingo pasado. Esta epístola a los Gálatas no era solamente a una iglesia, sino a varias iglesias que estaban en la región de Galacia, una región que más o menos se encontraba en la parte central de lo que hoy en día llamaríamos Turquía, ¿de acuerdo? Y era una provincia muy peculiar porque ahí se habían concentrado personas que habían emigrado del sur de Francia, por eso se llamaba Galacia, porque venían galos, de ahí, y entonces en Galacia fueron llamados ya Gálatas, ¿de acuerdo? Pero habían venido emigrando hasta que llegaron y se instalaron en este lugar. A pesar de que aprendieron a hablar en griego, a pesar de que de alguna manera se mimetizaron mucho con la filosofía y con la cultura griega, de todos modos los gálatas seguían conservando su propio idioma. Y tenían ciertas peculiaridades, eran gente muy fuerte, eran gente tosca, eran gente muy ruda. Y seguramente esto te llama la atención porque cuando lees la epístola a los Gálatas, Pablo hace algunas referencias a esta forma de ser de ellos, ¿de acuerdo? Pero los Gálatas, sobre todo, tenían dentro de esta zona de Galacia varias ciudades muy importantes, por ejemplo Antioquía de Siria, etcétera, y dentro de todas estas ciudades había ciertas comunidades pequeñas pero muy influyentes de judíos, ¿ok? Y una peculiaridad es que ante la predicación de Pablo había habido no solamente convertidos gentiles, pero también incluso convertidos judíos. Entonces, lo que sí sucedió es que algunas personas migraron de Jerusalén para hablar con los Gálatas y decirles, qué bueno que ya se convirtieron a Cristo, pero tienen que cumplir con todos los requisitos de la ley. Y entonces personas que ni siquiera habían estado expuestas a la ley, gentiles, ¿no?, ahora eran obligados, después de haberse convertido a Cristo, a volver otra vez a practicar algunas de las cosas que tienen que ver con la ley ceremonial judía. ¿De acuerdo? Recuerdan que estuvimos platicando un poco de esto el domingo pasado, ¿cierto? Es por eso que Pablo les llama la atención y les dice, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién les engañó? ¿Quién les sedujo para pensar o para creer cosas que no tienen nada que ver con aquello que creyeron desde un principio y que cambió sus vidas? Estuvimos hablando de algunos temas y hoy vamos a repasar algunas de estas cosas en forma un poco más amplia a través de esta segunda parte del capítulo 5 de la epístola a los Gálatas. Pablo, después de haberles dicho, por ejemplo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, les llama la atención en cuanto a que, siendo ya libres por la palabra que habían escuchado, estaban nuevamente supeditando su libertad a una esclavitud que se imponía en ellos mismos. Si Cristo pagó en la cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos libres, y la Biblia dice que hemos sido hechos verdaderamente libres, así dice la Escritura, dice en otro versículo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuáles son los motivos por los cuales un creyente vuelve otra vez a esclavizarse sin tener ninguna necesidad de ello? Hablamos un poco el domingo de cómo había varios factores por los cuales tú y yo podemos volver a esclavizarnos. El primero de ellos es el pecado. El pecado te vuelve a esclavizar. Independientemente de que tú hayas sido salvado, perdonado por Dios. Pero si tú empiezas a practicar el pecado una vez más, el pecado vuelve a encadenarte, te vuelve a esclavizar y te vuelve a llevar a vivir en la forma que tú ya no quisieras hacerlo. Además de esto, hablamos también de otro aspecto, el de las reglas que a veces nosotros mismos imponemos. Porque muchas veces
nosotros como creyentes establecemos ciertas reglas que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia, pero que sin embargo se empiezan a volver un marco de conducta moral al cual le damos el mismo peso que lo que dicen las Escrituras. A veces no somos nosotros mismos los que nos imponemos estas reglas, sino a veces hay otras personas que nos las imponen. A veces tú y yo nos imponemos estas reglas. No, voy a leer media hora. Entonces, no, ya es minuto 31. ¿No? O sea, a veces, ¿me entiendes? Horarios, formas de pensar, formas de vestir, formas de actuar. Y todas estas cosas que solamente están en tu mente, pero no en la palabra de Dios, se acaban convirtiendo en reglas que establecen tu propia religión, que no tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia. Pero por otro lado, muchas veces nosotros imponemos a otros ciertas reglas que no tienen por qué cumplir. En este caso, estas personas que iban de Jerusalén a la región de los Gálatas, se les llamaba judaizantes, llegaban y les decían, sí, pero no es suficiente con que hayas recibido a Cristo. Además, tienes que cumplir el lavamiento de los vasos, el lavamiento de los platos, tienes que cumplir con toda la ley ceremonial. Y muchas veces tú y yo imponemos ciertas cargas a las personas, diciéndoles cómo se tienen que vestir, cómo se tienen que peinar, cómo tienen que manejarse, cómo tiene que ser su vocabulario. Y para muchas personas es mucho más fácil cumplir con estas reglas que vivir en la libertad que Dios nos ha regalado. Dios quiere que tú y yo vivamos en la libertad de su espíritu. Dice la Escritura, el Evangelio de Juan, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sabes qué me llama la atención? ¿Has visto la libertad del viento? Trata de detener el viento alguna vez. Es imposible, ¿cierto? Tú sabes la libertad que el viento tiene. Dios nos compara de esta manera con el viento y nos dice, tiene la libertad para ir donde quiere y para venir de donde quiere, simplemente conforme Dios lo vaya guiando, lo vaya llevando. Y esta es la forma en la que Dios quiere que tú y yo vivamos, en la libertad que permite a Dios guiarnos a donde Él quiere, a hacer todo aquello que Él quiera. ¿Sabes? La primera vez que leí el libro de Hechos me llamó mucho la atención ver a un discípulo que era tomado literalmente y colocado al lado de un carruaje, por donde iba pasando alguien que casualmente en ese momento estaba leyendo un pasaje de Isaías. Yo decía, qué barbaridad, cómo en aquella época Dios movía a la gente. Aunque después me fui dando cuenta que en esta época también, al que se deja llevar, claro, ¿verdad? Al que pretende ser como este viento llevado hacia donde Dios quiere. Y Dios puede entonces llevarte a un lugar, llevarte a otro, ponerte en contacto con una persona, ponerte en contacto con otra, llevarte tal vez a otra ciudad, a otro país, donde Él quiera simplemente, dentro de su voluntad, para poder usar tu vida. ¿No te parece extraordinaria libertad? Bueno, a veces tú y yo comprometemos esa libertad. No solamente en estas dos cosas de las que hablamos, pero también en una tercera, imponiéndoles a otros reglas y cargas que no tienen por qué llevar. Esa es la verdad. Y muchas veces empezamos a cargar a la persona con cosas que simplemente no tienen nada que ver con la verdad del Evangelio. A veces a maestros y a pastores les parece muy bien y les gusta mucho el hecho de que las personas les pregunten todo. Oye, ¿qué opinas? ¿Este domingo puedo ir a comer a tal lugar? Mira, no sé si sea muy espiritual esa zona. Yo pensaría 3 veces. No te engañes, esto no tiene nada que ver con el Evangelio, por Dios. Haz todo aquello que te guíe. Y si tú tienes hoy el privilegio, o algún día tienes el privilegio de enseñar de la Biblia, de predicar de la Biblia, de enseñar lo que dicen los Evangelios, aprende que tú y yo tenemos siempre que vivir de lado, solamente enseñándoles a las personas a que vean la cruz, solamente enseñándoles a las personas a que aprendan a buscar la voluntad de Dios, no la tuya, sino la voluntad que Dios tiene para sus propias vidas. Eso es vivir en libertad. Y sabes, es extraordinario cuando tú y yo podemos vivir solamente dependiendo de la guía de Dios y no de todas estas reglas, a veces autoimpuestas o reglas que otros nos ponen. Por favor, no le pongas a nadie las reglas. No le digas a alguien, si quieres venir el domingo, ¿ok? No puedes venir vestido de blanco, perdón, o de rojo, ¿no? No hay nadie de rojo. De rojo, no puedes venir de rojo. O de verde. Por favor, no le pongan reglas a la gente.
Yo tomé la decisión de invitar a Cristo a mi vida a los 19 años. Y unos meses después, esto fue en febrero, para diciembre, recuerdo yo estaba empezando a estudiar la Biblia. Todavía no sabía ni cuántos libros había en la Biblia, pero yo estaba estudiando la Biblia. Y lo que te quiero decir es que una persona llegó y me dijo, oye, un compañero de la universidad acaba de recibir a Cristo. ¿Tú podrías enseñarle? ¿Tú podrías guiarle? Y por supuesto, muy echado para adelante, le dije que sí. No tenía ni idea de lo que le iba a enseñar, pero yo tomé uno de los estudios que había recibido y me fui a su casa. Pero me fui con los estudios, me fui con 3 o 4 cassettes en ese tiempo, con 3 o 4 cassettes de canciones cristianas. O sea, haz de cuenta que yo le quería traspasar mis 9 meses en Cristo, o mis 10 meses en Cristo, en una sola sesión a este joven. Solo quiero decirte, nunca hubo segunda sesión. Te puedes imaginar por qué, ¿verdad? Se sintió un poquito presionado, no mucho, solo un poquito presionado, ¿cierto? Uno de mis muchos errores. Pero lo que te quiero decir es que en ese momento, ¿no?, yo estaba tratando de invitarlo a vivir una vida cristiana que en realidad era la mía, diciéndole lo que tenía que oír, hacer, etcétera. Pero esto no tenía que ver con lo que decía la Biblia, tenía que ver con mis propias conclusiones, con mis propias ideas, es con lo que tenía que ver. Muchas veces, por ignorancia, era mi caso, muchas veces por una actitud orgullosa, muchas veces por otras cosas, nosotros tomamos la misma decisión de empezar a imponer nuestras reglas en la vida de los demás. Y perjudicamos y dañamos la vida de otras personas. Solo quiero decirte que si algo es importante hoy, es que aprendas a vivir en libertad y que le enseñes a los demás a vivir en esta misma libertad. No la hipoteques, ni con pecados, ni con reglas que impongas a los demás. Aprende a vivir en libertad. El apóstol Pablo continúa diciendo en este libro de Gálatas, vosotros corríais bien, les dice a los Gálatas, iban muy bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Dice, claramente después de hablar con ustedes, me doy cuenta que alguien les ha puesto la zancadilla. Sí sabes lo que es la zancadilla, ¿verdad? O sea, alguien les puso la zancadilla, venían corriendo, salieron volando, ¿verdad? Alguien los está estorbando. Alguien no les permite disfrutar de su libertad. Esta persuasión no procede, dice la Escritura, de aquel que os llama. Dice, es importante que entiendan algo. Quien les está resultando un obstáculo está hablando por sí mismo, no por Dios. Pablo le está diciendo cualquier regla, lo que sea que les estén diciendo, solamente está estorbando su vida espiritual y no tiene nada que ver con Dios. Nada. Si el día de hoy alguien te ha estado diciendo que te tienes que vestir así o asado, que tienes que hacer esto o lo otro, que tienes que dejar de hacer esto o lo otro, esto no proviene de Dios. Lo único que debe servir como una base y un fundamento para tu vida y para la mía es la palabra de Dios. Lo que está aquí es lo que Dios quiere que tú y yo vivamos. Si no está aquí, significa que no es algo que tú y yo necesariamente tengamos que vivir. Cuando tú y yo hablamos de libertad, Dios nos da una libertad extraordinaria, hasta la de pensar, hasta la de opinar, hasta la de tener nuestro propio criterio. ¿Y sabes qué es extraordinario? Y siempre le agradeceré a Dios. Cómo en esa libertad Dios toma tu vida y la usa. Y la usa de una forma distinta a como usa la de otra persona. Porque somos diferentes. Dios nos ha creado diferentes, con formas de pensar diferentes, con vidas y costumbres diferentes. Y mientras tú y yo estemos viviendo dentro del marco de referencia de los principios de la Escritura, esas diferencias podrán ser usadas por Dios para su obra, para su ministerio, para su gloria. Esa es la realidad. Mientras preparaba este estudio pensaba en un hombre con una capacidad extraordinaria. Un hombre al que yo admiro mucho porque me gusta la música, su nombre Juan Sebastián Bach. Este hombre tenía una capacidad extraordinaria en cuanto a la música, no sé si tú sabes, pero Bach no fue muy popular en su época. De hecho, Bach, ¿sabes de qué vivía? Bach básicamente los domingos tocaba el órgano en una iglesia. Esa es la realidad. Entonces, mucha de la obra de Bach se perdió y se fue encontrando a través del tiempo. Solo quiero decirte que con lo que hemos encontrado, es el compositor más prolífico de toda la historia. Y ha compuesto
o hemos encontrado composiciones suyas que equivalen a 3, 4 o 5 veces lo que compusieron otros músicos muy famosos de la historia. ¡Wow! ¡Qué capacidad! ¡Qué increíble habilidad! ¡Qué talento! ¿Sabes? La mayor parte de las composiciones de Bach fueron creadas y ofrecidas a Dios. Jesús es la alegría de los hombres, el Evangelio según San Mateo. Y podría seguir y seguir y seguir hablando de todas las obras que él componía para su Señor. ¿Sabes qué es extraordinario? No era como yo, gracias a Dios, si no, no habría música, pero no era como yo. Él tenía un talento, seguramente Dios me habrá dado otros a mí. Pero Dios quiere usarte como eres, siempre y cuando tu vida esté bajo el control de Dios. Siempre y cuando tú y yo vivamos conforme a los principios de la Escritura, Dios puede usar aquello que Dios creó y formó en cada uno de nosotros. Imagínate si alguien le hubiera dicho, oye Bach, ya deja de escribir tanta música, ¿no? Qué pesado, o sea, no, aquí los creyentes escribimos 3 composiciones y ya, o sea, no te pases con 800, o sea, no es para tan... Imagínate, hubieran simplemente coartado la libertad de este hombre que Dios usó para su gloria. De esa misma forma, muchas veces nosotros, queriéndolo o sin quererlo, coartamos la libertad de otros. Hay veces que no decimos nada, somos muy sofisticados los seres humanos. Hay veces que no le decimos a nadie, oye, no te vistas así, simplemente llegamos y volteamos a ver. ¡Wow! ¿No? ¡Wow! ¿No? O simplemente nos ponemos a su lado y, ok, suficiente para expresar que no estamos de acuerdo. Y sabes, muchas veces generamos una presión social espantosa sobre las personas que simplemente quieren vivir para Cristo y que no son iguales a ti. Qué lástima, ¿verdad? No son iguales a ti, son diferentes, tienen otra personalidad, otras habilidades, otros dones, son diferentes a ti. Por favor, te quiero pedir, deja de hacer esto de una vez por todas. Tú no sabes cuántas personas han sido movidas a una vida mediocre por soportar la presión de la iglesia. Es terrible. No podemos hacer esto, ni coartar la libertad de los demás, ni dejar de vivir en la libertad que Dios nos ha regalado. Hay 4 palabras claves en toda esta enseñanza y me gustaría repasarlas con ustedes para que no tengamos ninguna confusión, porque a veces al leerlas nos confundimos. La primera palabra es libertad, creo que esta ya quedó bastante clara, ¿cierto? Libertad es la posibilidad que Dios te da, porque así fuimos creados, de tomar tus propias decisiones. ¿Sabes qué me impresiona? Que Dios nos creara con libertad, o como llamamos ahora libre albedrío, hizo que Jesús tuviera que morir en la cruz. Y a pesar de todo, Dios nos dio la libertad. ¿No te parece extraordinario? Dios valora tanto tu libertad que incluso permitió que te equivocaras a una costa de la muerte de Jesucristo. Aún así. Pero así valora tu libertad. Y si murió en la cruz fue para volverte a ser libre, para darte la libertad para vivir la vida conforme Él nos enseña que debemos vivir. Pasemos a la segunda palabra, libertinaje. En esta misma epístola, Pablo dice, no tomen la libertad como un motivo de pretexto para vivir conforme a la carne. Es lo que nos dice. Muchas veces tú y yo tomamos la libertad como un pretexto. Ya soy libre, yupi, a vivir como sea, ¿verdad? No te confundas. Ese vivir como sea, lo único que está haciendo es volverte a esclavizar, volverte a encadenar a los pecados de los que Jesús ya te liberó. No tiene sentido que vivas de esta forma. Libertinaje es un mal uso de la libertad. ¿Ok? Libertinaje es tomar la libertad como un pretexto para vivir en la carne. Eso es lo que nos explica Pablo. ¿Vamos bien? Ok, tercera definición. Legalismo. Yo escucho esta palabra todo el tiempo. No es que yo leo la Biblia todos los días. Eres un legalista. No, vivo conforme a lo que creo. ¿Sabes qué es legalismo? Cuando tú y yo establecemos determinadas reglas que no tienen nada que ver con la Biblia y las establecemos como una religión propia o como una religión para los demás. Eso es el legalismo. Vivir por reglas, no vivir por principios. No se confundan. Cuando una persona está viviendo por principios, no es legalista, está viviendo por lo que cree. Y esa es la forma correcta de vivir. Recuerdo una vez una persona me dijo, oye, es que yo te veo que tú vives así. ¿No te parece que eso es legalista? No, eso es honestidad. Eso es vivir conforme a lo que crees.
Simplemente es eso, es ser congruente con aquello que crees. Y eso es lo que permite que vivas en libertad. Ahora, ¿qué es el legalismo? Cuando tú y yo vivimos por reglas. Cuando tú y yo vivimos por apariencias. Cuando tú y yo simplemente queremos hacer pensar a los demás que somos lo que no somos. Mira, yo soy muy espiritual, ¿no? Entonces, para mostrar que somos muy espirituales, traemos una Biblia más grande, traemos... ¿Sabes qué hacen en Israel para mostrar su espiritualidad? Déjame te cuento una historia increíble. Los judíos utilizan una cosa que se llaman filacterias. ¿Saben lo que son? Son unas filacterias. Son unas cajitas que se ponen en los brazos y en la frente a la hora de orar. ¿Sabes para qué son las filacterias? Dios les había dicho que pusieran la palabra de Dios entre sus ojos. Entre sus ojos quiere decir en su mente, pero ellos dijeron una cajita, ¿no? Que la pusieran en sus brazos para ponerla por obra, pero ellos dijeron hay que ponerla en el brazo, ¿ok? Y entonces esas cajitas, esas filacterias, contienen pasajes de la Biblia. Ojalá estuvieran adentro, no afuera, pero los pusieron afuera. No vamos a hablar de eso hoy. Lo que te quiero decir es que hay un pasaje donde Dios dice, es increíble, incluso ensanchan sus filacterias, dice. O sea, las hacen más grandes para que todo el mundo diga, qué espiritual es este cuate, ¿no? Trae ahí 30 kilos de la Biblia, ¿no? O sea, imagínate nada más el absurdo en el que a veces caemos, tratando de aparentar lo que no somos, tratando de mostrar que somos muy espirituales, aunque no lo seamos. ¿Qué es espiritualidad? Vivir en el Espíritu. Nada más. Vivir guiados por el Espíritu Santo. Vivir guiados por el Espíritu de Dios. Eso es espiritualidad. ¿De acuerdo? Yo veo gente que habla de espiritualidad porque prende velitas en su casa. Eso puede ser un buen aroma, un buen gusto. O sea, eso no es espiritualidad. Puede ser misticismo incluso. Pero no es espiritualidad. No nos engañemos. Espiritualidad, la palabra dice que es vivir con el Espíritu. Esto es, vivir guiados por el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Sí, muy claro? Bueno, más claro el agua. Y continúa diciendo la epístola a los Gálatas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Se acuerdan? ¿Qué era esto? Libertinaje, exactamente. Sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjate que es increíble. ¿Sabes qué dice la Escritura? Si tú eres libre, tú tienes la libertad para decidir servir. Nadie te lo impone, pero tienes incluso la libertad para servir a los demás. En libertad. ¿No te parece extraordinario? ¿Sabes qué hizo Jesucristo en el fondo? Murió en la cruz para decir, voy a cortar tus cadenas, todas aquellas cosas que te convertían en un esclavo de tus pasiones, en un esclavo de tus pecados, en un esclavo de la sociedad, voy a cortar todas estas cadenas y eres libre, haz lo que tú quieras. A partir de ahora tienes libertad para hacer lo que tú quieras. Yo te sugiero que tú vivas de esta manera. Y Dios le da una serie de sugerencias al hombre para que aprenda a vivir, decidiendo vivir en favor de Dios. Sé que muchos de estos conceptos de los que hablamos el domingo pasado, este domingo, pueden estarte poniendo un poquito nervioso. No te pongas nervioso. Esa es la realidad de la Biblia. Y es una realidad extraordinaria y gloriosa. Que tú y yo podamos vivir en libertad, sirviendo al Señor Jesucristo, siendo solamente guiados por el Espíritu Santo, sin reglas de ningún tipo. Es extraordinario. Es extraordinario. Pero a veces a tu naturaleza y a la mía no nos gusta. Pero a tu naturaleza y a la mía lo que le gusta es quedar bien, cumplir 2 o 3 reglas, pero no entregar su vida. Y claro, la libertad choca con esto. ¿Verdad? Eso es una mala interpretación de la libertad. Yo siempre pongo como ejemplo, y por favor los chicos más jóvenes no se vayan a ofender el día de hoy, pero yo veo muchos chicos jóvenes que le dicen a su papá, yo quiero libertad. Y el papá le dice, ¿y cuándo empiezas a trabajar? No exageres, no exageres. O sea, no exageres, tampoco es para tanto, ¿verdad? O sea, libre, pero no tan libre. Manténme libre de deudas, dice. ¿No? O sea, finalmente no queremos tampoco tomar responsabilidades, y la libertad implica responsabilidades. Tú eres liberado por Dios, pero ahora eres responsable de tus decisiones. Y ahora tú puedes decidir seguir a Cristo o no seguirlo, pero tú eres responsable. Y además,
tú vas a recibir la cosecha de tus decisiones. Eso es muy importante que lo entendamos. Muy importante. Por favor, si quieren aprender un versículo, les sugiero este. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay, ¿qué? Libertad. En pocas palabras, esta epístola, segunda de Corintios, nos dice, la única forma en la que tú puedes vivir libre es en la libertad del Espíritu Santo. ¿Por qué hace un rato decíamos que el pecado te quita libertad? Porque contrista al Espíritu. ¿Por qué tú y yo necesitamos del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos puede guiar a entender todo lo que dice la Escritura, nos puede guiar en nuestra oración, nos puede guiar en las cosas que nosotros cotidianamente queremos y debemos hacer, nos va a estar guiando. De tal manera que tú y yo, sin la guía del Espíritu, no sabríamos dónde ir en libertad. Necesitamos entonces a alguien que nos vaya guiando en nuestra vida. Esa guía es la que provoca o produce el Espíritu Santo. Y es muy sencillo. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Como ustedes saben, por muchos años me han invitado en diferentes lugares a predicar. Y no saben cuántas veces alguien se acerca al final y me dice, ¿cómo viste? ¿Había libertad? Y la respuesta siempre es, pues sí. O sea, dice la Biblia, donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Si tú en tu vida estás viviendo lleno del Espíritu Santo, pues estás viviendo con libertad. Si en un lugar no hay libertad, es que el Espíritu Santo no está trabajando en ese momento. Y esto sucede como consecuencia del pecado. Esto sucede como consecuencia de la falta de una vida espiritual. Es así de fácil. Oye, en esta predicación hubo libertad, no sé, ¿estuviste orando? Sí, ok, seguramente sí, ¿cierto? Pero si no hay esta libertad, y si efectivamente hay muchísima oposición, hay muchísima opresión, pues simplemente quiere decir que no hubo un trabajo del Espíritu Santo como hubiéramos querido. Y esto solamente es por la falta de tu oración, de la mía y del trabajo del Espíritu Santo a través de los creyentes. ¿Cómo una persona puede vivir de esta manera lleno del Espíritu Santo? Esto es muy importante. ¿Qué instrucciones sigo? ¿Qué forma? ¿De qué manera puedo vivir lleno del Espíritu Santo? Porque además esto es algo que Pablo también nos indica. Nos dice, sed llenos del Espíritu. Así nos dice. O sea, no es una opción. Debemos aprender a vivir llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo hacerlo? Primero, si sabemos que el pecado contrista al Espíritu, tenemos que vivir con una vida limpia para permitir que el Espíritu Santo pueda vivir ampliamente en nuestra vida. Segundo, tú y yo tenemos que pedirle a Dios por la llenura del Espíritu Santo, pedirle a Dios que efectivamente llene nuestra vida del trabajo del Espíritu Santo. Y tercero, tenemos que aprender a dejar guiarnos por Él. Muchas veces yo escucho hablar del Espíritu Santo y hoy en día se ha puesto de moda, es así como si lluvia del Espíritu Santo. O sea, no, a ver, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo, estamos siendo guiados por Dios, estamos siendo guiados por su Espíritu. No es nada extraordinario, no es nada místico como a veces se quiere presentar, es la guía directa de Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu. ¿De acuerdo? Y dice la Biblia, el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, ¿ok? Y nos hace entender, nos guía, etc. Así es que tú y yo necesitamos de esta vida espiritual para que el Espíritu Santo pueda entonces guiarnos en nuestra lectura, guiarnos en nuestra oración, guiarnos en nuestro ministerio, guiarnos en cualquier otra cosa que queramos hacer. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Eso significa vivir en la llenura del Espíritu Santo. Y si tú y yo vivimos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida va a ser una vida de libertad. Si tú y yo no vivimos en la plenitud del Espíritu, en la llenura del Espíritu, no va a haber libertad. No importa lo que tú creas, no va a haber libertad. Esa es la realidad. Así que, al final, tú y yo estamos comprendiendo que solo la guía de Dios en nuestras vidas puede darnos una vida en completa libertad. Y continúa diciendo Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta indicación en Gálatas es muy importante. Dice,
Vivir en el Espíritu no es una casualidad, es una consecuencia. Vivir en el Espíritu es la consecuencia de estar buscando una vida limpia y de buscar una relación más íntima con Dios, que te permite entonces vivir en la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Para eso no puedes satisfacer los deseos de la carne. Y después de esto en Gálatas nos da toda una lista de cuáles son los deseos normales de la carne, ¿no? Todas aquellas cosas que tu carne te mueve a hacer. Tu antigua naturaleza, quien tú eres, te mueven a hacer. ¿De acuerdo? Con lista y sin ella tú tienes muy claro cuáles son, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Son todas aquellas cosas a las cuales tú tienes una inclinación natural, pero que sabes que no está bien, ¿no? A mí me gusta que me exalten. No, bueno, pues eso es una inclinación equivocada de tu carne, ¿verdad? A mí me gusta ser el primero. Ok, eso es una inclinación equivocada de la carne, ¿de acuerdo? Muchas veces tú y yo vivimos más por satisfacer los deseos de la carne que por vivir en el Espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de diferentes formas, ¿verdad? Muchas veces lo que hacemos es manejamos las circunstancias de tal manera que podamos escuchar lo que queremos que nos digan, que podamos hacer aquellas cosas en las cuales nosotros encontramos placer. Y todo esto lo único que hace es al final destruir nuestra vida espiritual y acabar con nuestra libertad. Entonces dice, no satisfagas los deseos de la carne. Esto no quiere decir que no existen, ¿eh? O sea, claro que existen. ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? ¿Sí tienen deseos de la carne? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, lo que dice es, no los satisfagas. Sí, tu naturaleza va a decir, esta es la oportunidad para que te salgas con la tuya. No, no lo voy a hacer. Voy a hacer lo que Dios me dice que haga y como consecuencia, no voy a satisfacer este deseo de mi naturaleza de ser el más importante, el más protagonista. No lo voy a hacer. Entonces, de esa manera no estás satisfaciendo los deseos de la carne. ¿De acuerdo? Continúa diciendo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ese es el problema. Los deseos de nuestra naturaleza, fíjate que no te dice algunos. Analiza. No. Dice, todos los deseos de la carne van en contra del espíritu. No hay más. Los deseos de nuestra naturaleza nunca van a ir en congruencia con lo que Dios quiere en nuestras vidas. Así que, sin duda, dice, y el espíritu, el del espíritu, o el deseo del espíritu, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Sabes qué es extraordinario? Dios te dice, te doy la libertad, y tú tienes que decir, Señor, yo supedito esta voluntad, esta libertad, a tu voluntad. Es decir, libremente elijo hacer lo que tú quieras. Libremente te pido que me guíes. Libremente te pido que tú llenes mi vida. Y libremente te pido que tú me muestres en qué cosas tengo que ir en contra de mi naturaleza. ¿Qué decisiones, cierto? De estas decisiones depende la llenura del Espíritu y finalmente el que tú y yo podamos conservar esa libertad. Fíjate lo que continúa diciendo Gálatas. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No hay reglas, eso es lo que dice. Le dice a los Gálatas, si tú dejas que Dios te guíe, no hay reglas. Lo único que hay es la guía del Espíritu en tu vida. Yo sé que esto muchas veces choca con nuestra forma de pensar. Tú y yo quisiéramos recibir un pequeño manual de instrucciones, ¿no? Pero que no fuera la Biblia. Porque en el fondo eso es la Biblia, pero sin la Biblia, sin Dios, ¿no? A ver, dame unas cuantas reglas para que yo cumpla el día, para que el resto del día yo viva independiente. No es así. Dios quiere que libremente tú y yo elijamos rendir nuestra voluntad ante la suya y de esta manera vivir dependiendo de Él. Esta es la única forma en la que tú y yo somos libres. Que no te dé miedo. Nadie, escúchalo bien, nadie va a valorar tu libertad más que quien pagó por ella. Ni siquiera tú. Tú no pagaste por tu libertad. Tú sufriste tu falta de libertad, pero tú no pagaste por ella. Pero Dios que pagó por tu libertad, viendo morir a su Hijo en la cruz, es quien más la valora. Así es que, si hay alguien que va a mantener tu libertad, va a ser Dios. Por eso,
es a quien tú le debes rendir tu voluntad, porque es el que la va a cuidar, realmente la va a cuidar. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. No por la longitud del mensaje, sino por la cantidad de cosas que tú y yo tenemos que analizar. Me daría mucha tristeza que terminemos esta serie de estudios y tú sigas esclavizado. Me daría mucha tristeza. Me daría mucha tristeza que terminemos esta serie de estudios y tú le sigas imponiendo cargas a la gente que no tienen que llevar. Esa es la realidad. Hace algunos años, en una ciudad en Perú, un pastor llamó a otro y le dijo: oye, quiero decirte que todo el grupo de pastores que nos vemos con frecuencia y todo, estamos sumamente preocupados por ti y por tu iglesia. Le dije: ¿y eso por qué? Pues es que últimamente hemos pasado por fuera y hemos visto a muchos muchachos pues, con algunos tatuajes, el otro día incluso uno de ellos fumando afuera. Estamos muy preocupados por la salud de tu iglesia. Este pastor contestó: muchas gracias, yo no. Seguramente son todos los nuevos que llegan cada domingo. ¿Sabes qué nos pasa? Muchas veces nos volvemos profundamente excluyentes al colocar todas estas reglas, cuando tú y yo deberíamos ser profundamente incluyentes. Si no crees lo que te estoy diciendo, te suplico que esta semana des una leidita a los evangelios y te vas a encontrar a un Jesucristo extraordinariamente incluyente, a quien se le acercaba a todo el mundo. Y muchas veces yo me he preguntado si mi actitud, si mis comentarios invitan a la gente a venir cerca de mí o les invitan a no volverme a ver. Porque muchas veces tú y yo cerramos las puertas que Dios nos abre para hablar de Cristo por nuestras actitudes. A veces nos ponemos en una actitud tan soberbia que pareciera que nadie puede estar cerca de nosotros. No, ¿cómo acercar a Él? No, si Él. No, Él es otra cosa, ¿verdad? No era así con Jesús. No hay mayor santidad que la de Jesús. Y la gente se acercaba con Él. La gente que vivía mal, los publicanos, los pecadores, se acercaban con Él. Jesús, necesito de tu ayuda. Jesús, tú sí me puedes comprender. ¿Qué puedo hacer para cambiar mi vida? Señor, tengo un problema, ¿qué hago? ¿Se acercan así las personas contigo? ¿O tu actitud de altivez los aleja? ¿O tu actitud de falsa perfección los aleja y no les permite que vengan a Cristo? ¿Sabes? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tú y yo tenemos que parecernos más a Cristo y menos a esos líderes perfectos que nosotros hemos colocado en nuestra mente y que no tienen nada que ver con el Evangelio. Perfección y santidad, Jesucristo, no hay otra. Y sin embargo, los pecadores, los malvivientes, las personas equivocadas e incluso rechazadas socialmente, se acercaban a Jesús en busca de consuelo, de ayuda, de aliento, de perdón. Espero que eso pase contigo y conmigo. Si no, no hemos aprendido a vivir en libertad. Estamos haciendo un mal uso de nuestra libertad y lo único que estamos haciendo es imponer cargas a la gente que los alejan de Cristo. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Estaba tentado a continuar con un mensaje un poco más largo, pero luego dije, no, creo que esto es la dieta perfecta. Suficientes calorías, proteínas. Creo que es más que suficiente porque tú y yo tenemos que pensar mucho. ¿Sabes en qué tenemos que pensar? En todos los años que tenemos de vida cristiana. Tenemos que pensar en cómo hemos vivido esos años. Tenemos que pensar en cómo Dios nos quiere hacer vivir lo que resta de nuestras vidas. Tenemos que pensar en qué cosas hemos ido permitiendo en nuestra vida que nos han ido encuadrando en nuestra propia religiosidad. Tenemos que pensar también en cuál es el efecto que nuestras vidas están teniendo en las vidas de los demás. Porque la Biblia dice que ya no podemos vivir para nosotros. Así dice la Escritura, que ya no vives para ti, sino para aquel que nos llamó. Y sabes, si tú ya no puedes vivir para ti, sino para Cristo y para los demás, la pregunta es, ¿qué tan útil está resultando hoy tu vida y qué tanto está invitando a los demás? ¿Cuántas cosas que aprender de esta epístola, verdad?
Cuando Pablo estaba escribiendo a este grupo de los Gálatas, a veces suena como toda una profunda reprensión la carta a los Gálatas, ¿no? Gálatas insensatos, y ¿cómo? Y suena como si los estuviera regañando, pero en realidad les está invitando a que hagan una introspección de sus vidas de tal magnitud que puedan vivir el resto de su vida libres, felices y útiles. Si de eso se trata, ojalá me regañen muchas veces. ¿Cierto? Porque en el fondo, de eso se trata tu vida. Y si no, la estás perdiendo. Hay un riesgo entre los creyentes. El riesgo del ladrillo. El riesgo del ladrillo. ¿Sí lo conocen? ¿Sí saben lo que es un ladrillo? ¿Un tabique? ¿Sí lo han visto? ¿Sí? No es muy grande. ¿De qué tamaño puede ser un tabique? Cuéntenme. Tú trabajas en construcción. ¿De cuánto es un 9 centímetros? 9 centímetros, ¿cierto? Bueno. ¿Sabes qué es lo que nos pasa? Yo le llamo el síndrome del tabique porque hay veces que nos subimos a ese tabique y ya nos da vértigo. 9 centímetros, pero nos da vértigo. ¿Sí? Apenas Dios ha empezado a transformar un poco nuestra vida, ya nos sentimos superiores. Caminamos como si fuéramos, ¿verdad? ¿Qué me dijiste? No, mira, yo estoy en otro nivel espiritual, ¿cierto? No te engañes, no te engañes. Estamos tan lejos de la estatura de Cristo, tan lejos de la estatura de Cristo, que lo primero que tú y yo tenemos que hacer es aprender a vivir como Él. ¿Y sabes qué es extraordinario? Conforme tú vayas aprendiendo a vivir como Él, no le vas a tener que decir a nadie qué tan santo eres. La gente se va a acercar a preguntarte cómo puede vivir. Eso es lo que pasaba con Jesús. Jesús en ningún momento en el Evangelio se puso en un lugar alto y dijo, ¿ya vieron lo santo que soy? Su santidad era evidente. Era evidente. Y la gente venía a su santidad. Espero que eso, en otra medida, por supuesto, tú y yo no somos Jesús, pero en otra medida pueda suceder también en tus vidas, en tu vida. Que Dios te lleve a vivir una santidad que se vuelva atractiva a los demás, en una libertad que se vuelva realmente atractiva para los demás. Es entonces cuando las almas se van a convertir, no por tu esfuerzo personal, sino por el trabajo del Espíritu Santo que está llenando tu corazón y tu vida. Al final, de eso se trata la vida cristiana. Mira, ¿sabes qué pasa? Hay personas que viven, yo no diría en libertad, porque una persona sin Cristo no vive nunca en libertad, ¿no? Está esclavizado a sus pecados, no puede vivir en libertad, pero vive muchas veces fuera del convencionalismo social, que es lo que seguramente pasaba con esta persona. Era libre de ciertos convencionalismos sociales y le ha dado lo mismo que opinar al vecino o lo que fuera, ¿no? Como creyente, tú y yo tenemos que aprender a vivir más por la opinión de Dios que por la opinión de los demás. Y esto nos cuesta mucho trabajo. ¿Tú sabes por qué las pandillas se nutren de jóvenes todos los días? ¿Porque les pagan dinero? No. La mayor parte de los pandilleros viven muertos de hambre. ¿Por qué? ¿Porque los tratan bien? No. Casi siempre a los nuevos en las pandillas los golpean, les hacen la vida miserable. Simplemente porque pertenecen a algo. Porque se identifican con algo. Ese sentido de pertenencia, lamentablemente, porque no sucede en las casas, expone a los jóvenes a que lo busquen en pandillas o en otras cosas. ¿De acuerdo? Bueno, eso, ¿no? Lo único que hace es que eso lo tenemos todos. O sea, todos tenemos este sentido de pertenencia, este deseo de aceptación. Este lo tenemos todos, ¿cierto? Y hay veces que cuando tú y yo nos convertimos a Cristo y empezamos a ser parte de la iglesia, pues queremos ser aceptados en la iglesia. Y entonces decimos, a ver, ¿en qué muñeca se pone el reloj? Ah, pues yo también. Te voy a contar una historia que no te vas a creer. Yo era un hippie cuando me convertí. Hippie, o sea, hippie. O sea, collarcitos, el pelo largo, hippiosón, ¿no? Tú puedes decir que sí porque me viste. Hippiosón, digámoslo así. Bueno. ¿Sabes qué fue lo que hice el primer domingo? Fui a comprar una Biblia. Porque yo dije, pues ¿cómo la Biblia dice tantas cosas que yo no sé? El segundo domingo fui a un Sanborns. No a comprar otra Biblia, a comprar una corbata. O sea, ¿sabes cuántas veces me había puesto corbata en mi vida? ¿Qué te puedo decir? Pero fui a comprar una corbata tejida azul, igual que la que llevaba el que predicaba. Me la puse un domingo.
Luego dije, esto de la corbata no es para mí. Y ya no me la volví a poner. Pero yo quería ser como él. Yo quería que me aceptaran. Yo quería ser diferente, ¿me entiendes? Parecerme más. Luego me di cuenta que en el fondo, gracias a Dios, en ese grupo a nadie le preocupaba mucho si yo era hipioso, si yo tenía una corbata. Lo que les preocupaba era mi vida, gracias a Dios, ¿no? Se preocuparon mucho por mí. Pero la realidad es que muchas veces tú y yo queremos ser aceptados y por eso aparentamos, fingimos, hacemos ciertas cosas. Es inevitable que esto suceda, pero trata, en la medida de lo posible, de que esto no te afecte y que no afecte a otras personas. Dime, Gerardo. ¿Sabes qué pasa? La Biblia dice que el sano no tiene necesidad de doctor, sino el que está enfermo. El problema es que mientras tú no reconoces que estás enfermo, pues no vas al doctor. Déjame contarte una historia. Mi papá murió a los 54 años. Tú sabes que yo siempre sabía cuando mi papá había despertado por la tos. O sea, mi papá tenía un problema de tabaquismo muy severo, ¿no? De hecho, perdía mucho el aire, no podía hacer mucho ejercicio porque había fumado mucho toda su vida, ¿no? Pero ¿sabes qué es increíble cuando tú le decías, oye papá, tu tos va cada vez peor? No, no, no te metas, yo estoy muy bien. O sea, era difícil porque él no reconocía que tenía un problema muy severo con esto. Lamentablemente, siempre tuvo una mala salud por este tema, ¿no? Muchas veces nos pasa esto. Mientras tú no reconoces que estás enfermo, no importa si la tos se oye a 3 kilómetros, mientras tú no reconoces que estás enfermo, no vas al médico. Y esto es lo que Jesús explicaba. El sano no tiene necesidad de doctor, sino el enfermo, ¿no? Y él decía, yo he venido a sanar enfermos, pecadores, no sanos. ¿Te acuerdas de aquel joven que se acercó con él y le dijo, maestro, ¿qué necesito? Entonces Jesús le dijo, ve y vende todo lo que, porque le dijo, fíjate, es increíble, le dice, cumple con los mandamientos. No, no, yo esos los he cumplido desde joven. Nadie cumple con los mandamientos, por Dios, pero él ya los había cumplido desde joven, ¿no? Entonces le dice, bueno, pues entonces ve, anda, ve, vende todo lo que tienes, ¿no? Y sígueme. No, 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 eso no, porque tengo mucho. O sea, lo que te quiero decir es, casi siempre pensamos que era un hombre rico económicamente, pero no solamente era rico económicamente. Este era un hombre que se sentía muy rico espiritualmente. Imagínate que alguien te dice, yo he cumplido con toda la ley desde niño. O no la conoce, y no era el caso, o de lo contrario, tiene un orgullo muy importante y se siente espiritualmente muy rico. Tú no puedes ayudar a una persona así. Ni siquiera Jesús pudo hacerlo. ¿Me entiendes? Lo único que pudo fue, a través de un ejemplo, evidenciar el problema. Le dijo, ok, eres perfecto, ok, ve y vende lo que tienes. No, no, eso no. Entonces no eres tan perfecto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No puedes vender lo que tienes. No. ¿Verdad? Tú y yo no podemos ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Lo que sí podemos es orar para que Dios trabaje en la vida de esa persona y que se pueda ver en el espejo. Hay una estrofa de esta canción que les puse que me encanta, donde dice, cuando me veo en el espejo, no me gusta lo que veo. No, no, no me gusta. Cuando una persona se ve en el espejo y dice, no me gusta, busca al Señor. Cuando una persona se ve en el espejo y dice, qué bien me veo, pues no puedes hacer mucho. Entonces hay que orar porque la persona se vea como es, como está delante de Dios, y no como él piensa en su mente. ¿Ok? Es lo único que puedes hacer. Y es duro porque ves a las personas lastimándose y dices, pero qué necesidad de lastimarse, o por qué, déjate ayudar, ¿no? Pero no puedes hacer otra cosa por otro lado, sino orar, eso sí. Aquí sí tiene que ver, desde luego que tiene que ver, porque aquí Dios le está diciendo al pueblo de Israel, cumplen con la ley, pero no hacen el espíritu de la ley. Hubo una oportunidad, fíjate bien cómo a veces nos gusta el legalismo, ahora sí. Hubo una oportunidad en que Jesús sanó a un hombre enfermo por años, lo sanó en un día de reposo. Y entonces los sacerdotes se rasgaron los vestidos, ya sabes, se escandalizaron terrible. ¿Cómo puede ser que haya sanado a alguien en un día de reposo? Y entonces Jesús le explica a los fariseos, en este caso, les explica, el día de reposo fue creado por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Y esto es exactamente lo que sucede con las reglas. ¿Me entiendes? Muchas veces por cumplir las reglas nos olvidamos de lo que es el espíritu de la regla. ¿Sí me entiendes? Y entonces
dañamos completamente la piedad y lo convertimos en un acto religioso. Al final, así es. ¿Me entiendes? Eso es un poco lo que nos pasa. Y pasa mucho. Si tú es por eso, porque pasa mucho. Lamentablemente pasa mucho. Pero lo único que te quiero decir es, estamos coartando nuestra libertad y la libertad de las personas. Y no tenemos derecho a eso. No tenemos derecho a eso. Ni siquiera tenemos derecho a coartar la nuestra. Porque tuvo un precio. ¿No? ¿Cuántas cosas para pensar, verdad? Sí, esta epístola a los Gálatas nos hace pensar en muchas cosas. Porque tenemos una tendencia extraordinaria a, pues, a satisfacer los deseos de la carne de alguna manera, ¿no? Y a olvidarnos de la libertad del espíritu. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Les pido un favor, cuando terminemos de orar, mantengan sus ojos cerrados por 3 minutos. Me gustaría que escucharan la letra de una canción para que se puedan concentrar en ella, ¿ok? Y luego después tenemos un par de comerciales, ahora sí, un par de anuncios, ¿ok? ¿Listo? Vamos a poner la canción justo al final, en el amén, ¿ok? Señor, queremos darte muchas gracias, especialmente, Señor, muchísimas gracias por haber pagado por nuestra libertad. Gracias, Señor, porque es increíble que tú, en tu misericordia, en tu amor, en tu sabiduría, has definido crearnos libres. Y gracias, Dios, porque a pesar de que nosotros en algún momento hipotecamos nuestra libertad, tú fuiste tan amoroso de pagar por ello y fuiste extraordinario, Señor, porque al redimirnos nos diste la oportunidad de volver a ser libres, completamente libres. Hoy te queremos pedir que tú nos enseñes a vivir libres, en la libertad del Espíritu Santo, que podamos vivir sin satisfacer los deseos de nuestra carne, sino solamente, Señor, permitiendo que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en todos los sentidos y en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias de verdad por esto, Señor. Te pedimos tu bendición sobre esta semana y sobre las personas que hoy no pudieron acompañarnos. Señor, bendícenos y usa nuestras vidas. Llévanos a meditar, a reflexionar en todo esto y no permitas, Dios, que haya algo que nos esté robando de esta libertad. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.